Vamos a hablar análisis político de la semana con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicación de la Universidad Central. Marco Moreno. Marco Moreno, ¿está en línea? ¿Sí? ¿Está en línea? Sí, está. Hola, sí. Marco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Marco. ¿Cómo están, Álvaro Loreto? ¿Cómo andan? Sí, lo podemos ver también ahí en BioBio TV. Ahí está, ahora sí. Bien. Tuvo intensa la semana no distrital, no regional, con actividad en el Congreso, una discusión bien especial en algunos aspectos también, porque es la agenda de seguridad, fundamentalmente la RUF, que tuvo algunas discusiones que se abrieron ahí que son también, hay que tomarlas en consideración, ¿no? Es lo que se está discutiendo en el Parlamento. Pero, ¿qué saldo deja desde tu punto de vista, Marco? Bueno, uno se pregunta, Álvaro Loreto, cómo es que tiene que ocurrir un hecho lamentable, ¿no es cierto?, como la brutal muerte de los tres carabineros, para que la clase política, ¿no es cierto?, se ponga de acuerdo y le dé sentido de urgencia a una cuestión que preocupa mayoritariamente a buena parte de la ciudadanía. Eso fue lo que ocurrió. El Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas se pusieron a disposición para poder legislar y sacar adelante algunos de estos proyectos que todavía, ¿no es cierto?, estaban ahí durmiendo a la espera de la tramitación legislativa. Se avanzó en las reglas del uso de la fuerza, como tú decías, Álvaro. Está a la espera de lo que pueda pasar con el Ministerio de Seguridad Pública, que está desde el año 2010 esperando una aprobación, y lo que pueda pasar, ¿no es cierto?, con el tema de la reforma al sistema de inteligencia. Se intentó meter de contrabando y eso ha generado una polémica en los últimos días, el tema de volver a instalar la justicia militar, ¿no es cierto?, como el espacio institucional para juzgar las acciones de las policías y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso está todavía en una situación de que se debe resolver en el Senado, y por lo tanto, si no ocurre ahí, será una comisión mixta. El gobierno planteó que va a poner reserva de constitucionalidad en relación a este tema, que ya había sido resuelto el año 2010 y el 2016, los gobiernos de Bachelet y Piñera II, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un escenario en donde lo que vemos es que tienen que pasar hechos lamentables para que la élite del poder entienda que hay cuestiones urgentes, se recete soluciones, ¿no? Y no discusiones que poco le importan a la ciudadanía y que no forman parte de sus prioridades, y por eso que alejan, ¿no es cierto?, a los ciudadanos de la política. Eso se vio expresado en la caída que tuvo el presidente en la encuesta semanal, porque justamente este tema de la muerte, el asesinato de los tres carabineros impactó fuerte en la percepción pública respecto de que esto es un problema que tenemos que abordar, y por eso una caída que tiene el presidente en los niveles de aprobación, a lo que es de todas maneras la votación más o menos que el presidente obtuvo. ¿Se acuerdan ustedes la primera vuelta del año 2021? 26%, ¿no? Esa fue la votación, el piso duro que tiene, podríamos decir, el presidente, que perdió unos puntos a propósito, como digo, de este hecho tan lamentable. Sí, de hecho, lo tenemos ahí nosotros en biobiochile.cl, que según esta encuesta, ¿no?, CADEM, que es una encuesta semanal, la aprobación del presidente Boric cae al nivel más bajo desde que asumió esto en marzo del año 2022. Están los gráficos, en fin. Y se ha hecho costumbre, Marco, desde tu expertise, ¿no?, de gobierno y comunicaciones, cuando salen estos datos, ¿se hace un cambio? O sea, se está pendiente, evidentemente, todas las autoridades, los ministros dicen que ellos no trabajan por las encuestas, en fin, pero es un dato, ¿no? Uno lo podrá seguir o no, pero esto que ya marca un hito, ¿no?, que es el nivel más bajo de aprobación desde que asumió su mandato. ¿Esto tendría que marcar algún tipo de pauta o esto es un dato que se está monitoreando? Son varias encuestas, hay distintos resultados, la oposición tampoco sale muy bien parada, pero ¿debiera cambiar en algo el tema comunicacional o ya no podemos estar cambiando semana a semana según, porque está, como tú bien dices, muy linkeado a algo que haya sucedido, ¿no? También hemos visto que sube mucho por, no sé, recuerdo los Panamericanos u otros eventos que hacían subir mucho la aprobación del presidente u otras autoridades. Sí, esto está llevando a la construcción de un relato, ¿no? En este minuto del gobierno. Algo anunció el presidente hace algunos días atrás en la reunión con los medios de comunicación que tuvo la semana pasada, a propósito de que la seguridad es una cuestión fundamental para garantizar la libertad, ¿no? Y la libertad, a su vez, es clave para el funcionamiento de una democracia. De alguna manera se está construyendo esta idea de que la seguridad queda un tema para el cual este gobierno no estaba preparado. Este gobierno no venía a enfrentar, ¿no es cierto?, esta agenda de seguridad tan intensa
que le ha tocado enfrentar, pero finalmente, ¿no es cierto?, este es el país que le tocó, ¿no? Estos son los problemas que tiene que resolver. Probablemente no era el país que el gobierno se imaginaba o que quería gobernar, pero este es el país que le toca. Y por eso que de alguna manera ya faltan 3 semanas para la cuenta pública que tiene que dar el presidente Boric ante el Congreso el 1 de junio, ¿no? Y por lo tanto tiene que llegar ahí, ¿no es cierto?, con alguna visión de lo que ha pasado en estos 2 años de su mandato. Y por lo tanto creo que que algunos pueden considerar una voltereta, ¿no es cierto?, un cambio de opinión respecto a lo que pensaba antes, muestra que hay una preocupación del gobierno justamente por los temas de seguridad, orden público. Eso lo demuestra, ¿no es cierto?, la aprobación de estas leyes en el Congreso, pero también de una gran cantidad de leyes que se han aprobado en este gobierno, cerca de 50 leyes relacionadas con estos temas, ¿no? El gobierno que más ha aprobado leyes y que da cuenta entonces de cómo la seguridad se ha convertido en el tema central de la agenda del gobierno, como digo, para la cual no estaban preparados y probablemente no tenían mucho interés en abordarlo, y sin embargo eso fue lo que les tocó. Y por lo tanto por eso que estamos tan metidos en esta discusión sobre los temas de seguridad, orden público. Sí, al expresidente Piñera, a la expresidenta Bachelet le tocó algo parecido también, y tiene que ver justamente con no ser mayoría en el Congreso Nacional, ¿no? Que hay que ajustar, voy a usar este adjetivo, dramáticamente. Usted le puede llamar voltereta, en otro caso se llamó realismo sin renuncia, no me acuerdo en los gobiernos de Piñera, del expresidente Piñera, pero también se daba el mismo fenómeno, que no venía preparado pero hubo que ajustar, ¿no?, a la mayoría que tenía, a la minoría o mayoría que tenía el Congreso Nacional, ¿no? Eso se expresa, digamos, en cambios bastante radicales, de hecho, ¿no? Claro, dicen que el presidente Juan Domingo Perón, presidente argentino, le gustaba mucho usar esta frase: la única verdad es la realidad, ¿no? Y este es el gobierno que nos tocó también para hacerse cargo de los problemas que hoy día tenemos. Esa es la realidad, y por eso que el presidente de alguna manera ha ido actuando con algo de pragmatismo, él más que su gobierno, él más que una parte de su coalición. Recordemos que hay 2 almas, como se suele decir, en quienes sustentan a la actual administración, y ahí hay diferencias respecto de cómo abordar este tema, ¿no? Y por eso que el tema de la seguridad, que no era algo que estuviera pensado, que no era algo que fuera lo central en el relato del gobierno, finalmente se ha ido convirtiendo en eso. Y por eso que digo, el presidente ha comenzado a hablar de esta idea de que sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia, ¿no? Y por lo tanto creo que eso en el próximo año y medio, 2 años que le quedan de mandato, probablemente su gobierno esté mucho más centrado en eso, ¿no? Antes hace algunas semanas atrás se había hablado de que este era el gobierno que había venido a estabilizar de alguna manera la situación del país, ¿no?, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, ¿no? Pero ese relato cambia un poco con el alevoso crimen de los 3 carabineros, y obliga entonces al gobierno a volver a enfocarse en un tema que le incomoda, ¿no? Vamos a decirlo, que preferirían no tener que hacerlo, pero de alguna manera aquí el presidente, no así su coalición, no así una parte de su coalición, estoy pensando en el Frente Amplio y el Partido Comunista, lo han seguido siempre con mucha convicción, diría yo, en este camino. Por eso que hoy día se está imponiendo lo que podríamos decir la lógica de la responsabilidad versus lo que algunos también llaman la lógica de las convicciones. Bueno, claro, dependiendo el contexto y lo que vaya sucediendo también. Y fíjate que estaba viendo la academia el detalle, ahora con lo que viene antes, ¿no? Las elecciones, se le pregunta por la preferencia de candidatos justamente en esta edición de la academia. Y fíjate que el mayor porcentaje, se le pregunta: en las próximas elecciones municipales, ¿usted votaría por un candidato? Y el que encabeza es un candidato independiente, 21%. Sin nombre, digamos. Solamente claro, se le pregunta por distintos partidos, y el que encabeza es un candidato independiente. Imagínese. Por eso Loreto y Álvaro, hoy día la candidata y alcaldesa Evelyn Matei, hace poco rato, ¿no es cierto?, daba una cuña nuevamente impugnando y criticando a la fiscal Chong, ¿no es cierto?, respecto del tema que está llevando adelante, y lo propio hacía poco rato después José Antonio Kast. O sea, hay un intento de posicionarse en quién mejor representa esta demanda de seguridad y de orden, ¿no?
Y estos dos candidatos, que son los candidatos mejor posicionados de la derecha, están compitiendo justamente por esa bandera, ¿no? Y lo que tú decías de la encuesta justamente refleja también un poco esa demanda de la gente de ver quién puede asegurarles de mejor manera orden público y seguridad, que es lo que hoy día constituye la principal prioridad de las chilenas y los chilenos. Sí. Marco, a propósito de la caída en la aprobación del presidente, de acuerdo a esta encuesta, que es la encuesta CADEM que se hace semana a semana, ¿no es cierto? Pero también se ha aplicado a distintos presidentes en sus minutos y también está más bajo en los respectivos meses para los últimos dos gobiernos. Una de las explicaciones es precisamente que en el marco de la discusión de la agenda de seguridad impulsada por el asesinato de los 3 carabineros, es que el presidente habló acerca de uno de los símbolos del estallido, que había sido el perro, ¿no? El perro matapacos, y que él se había expresado en esos términos como en el sentido de que nunca había estado de acuerdo y que eso también podría haber lesionado al grupo más duro de apoyo al gobierno. ¿Puede haber algo de eso? Y además, a propósito de lo mismo, circuló unas declaraciones de él cuando era diputado, en el sentido de que cuando los apoyos fuesen demasiado bajos, que él no se cerraba a la posibilidad de que se pudieran adelantar elecciones. ¿Cuánto pesan ese tipo de convicciones, si es que lo son, en momentos como estos? Sí, pesan mucho porque generan climas de opinión, ¿no? Lo que hace esta construcción, ¿no es cierto?, de imágenes, es crear un clima que influye sobre quienes son encuestados eventualmente, ¿no? La gente, hay una conversación intensa en redes sociales, todo el fin de semana hubo una polémica respecto del perro matapaco y si había o no, se había dejado o no de lado, y eso de alguna manera es lo que va construyendo estos climas que son los que captan las encuestas. Las encuestas captan estos climas, ¿no?, de opinión pública y lo expresan después a través de la encuesta que está dando cuenta del fenómeno que tú estás señalando, Álvaro. Bien, Marco, vamos a seguir de cerca. Bueno, hay muchas discusiones esta semana clave también para la ley corta de ISAPRES, que también va a tener, por supuesto, todo el mundo político con comentarios y nosotros, por supuesto, llevando toda la información. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Como siempre, Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros y comenzar la semana con nosotros también. Chao, un abrazo. Buenos días, Marco. Chao.